Así que no dejemos de lado la parte psicológica, aunque no seamos psicólogos, aunque no seamos expertos en el tema, ni profesionales ni pacientes. O sea, ninguna persona deberíamos decir nada. La cabeza está ahí como al extremo del resto del cuerpo y no tiene importancia. Nos estamos conectados con ella todo el tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Y siguiendo con las causas del dolor de espalda, cabeza, las personas refieren, una de las causas, tengo entendida, más frecuente sería le dicen la enfermedad de los discos, algo así. Mm. ¿Me puedes explicar un poquito más cómo se manifiesta, en qué consiste? Vale, pues mira, tengo por aquí también otra maqueta que básicamente para que nos entendamos, la enfermedad de los discos, bueno, nosotros en nuestra espalda básicamente tenemos una serie de huesos, una serie de vértebras que se suele llamar, que si te han hecho una resonancia magnética, pues aquí pues te aparecerá la L5, la S1, la D12, D11, la C1, C2, que son como las diferentes denominaciones que tienen los huesos. Entonces, entre un hueso y el otro, si nos fijamos, hay como una cosa transparente, que es un disco intervertebral. Es como, yo siempre lo digo, como una especie de cojín o de almohadilla que permite el movimiento de la espalda, es decir, permite que te dobles hacia adelante, permite que te inclines hacia un lateral, permite que dobles la espalda hacia detrás, que te extiendas. Entonces, básicamente, la enfermedad de los discos es diferentes lesiones que pueden tener. El disco es esto, esta cosita roja, pues son diferentes lesiones o enfermedades que pueden aparecer en este disco. Hay muchas, puede ser que esto se deshidrate, que se llama deshidratación del disco, puede ser una hernia discal, que es cuando se produce esto, es decir, cuando sale no sé si se ve como un globito, como una especie Sí, de sí, globito, sí. que es cuando el líquido sale hacia afuera, es decir, esto como imaginémonos un globo de agua, típico globo que utilizamos en un cumpleaños con amigos en el verano, en la piscina, pues esto es como si fuese un globo de agua que tiene agua dentro y que si el agua o el líquido se sale hacia afuera, pues puede generar otro tipo de problema. Como por ejemplo es que se dañe un nervio y haya lo que se conoce como ciática, entre comillas. Es decir, que me duela toda la pierna, que no te incluso corrientazos, que no te pérdida de la sensibilidad. Entonces, suele ser una de las causas más frecuentes. Normalmente la hernia discal es la más conocida y a la vez yo creo que la que más miedo da. O sea, yo por casos con mis pacientes o con la gente con la que he hablado, cada vez que veo a una persona que me dice, Fer, tengo una hernia discal y estoy hiper mega preocupado porque no sé qué va a pasar con todo esto. Y afortunadamente que no cunda el pánico, la mayoría de las hernias son asintomáticas y las que no son asintomáticas, es decir, las que generan síntomas, se suelen reabsorber y recuperar. Es decir, no es un diagnóstico tan, 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 tan grave que no tenga cura, en definitiva. La hernia discal fue cuando nos enseñaste que sale el globito, ¿no? Sí, es como esto tiene el líquido por dentro, tiene agua, que se llama núcleo pulposo para la gente que quiera indagar un poco más en ello. Y es que con la luz esta no sé si se verá No, del sí todo se bien. está viendo, no te preocupes, sí, sí. Y es cuando el líquido, esto que tenemos por aquí, este globito sale hacia afuera y hay diferentes categorías, es decir, hay hernias más grandes o más graves que pueden presionar más la médula y los diferentes nervios y hay otras un poquito más pequeñas que no tienen por qué provocar mucho problema. Es decir, hay como diferentes niveles o diferentes categorías. Para que nos entendamos, hay hernias de primer curso, de segundo curso, de tercer curso, como si fuese la universidad, pues algo parecido, para que nos entendamos. ¿Y cuál es la diferencia entre los cursos? Sobre todo a nivel de curso es por el tamaño y lo que puede presionar la médula en este caso. Es decir, la de primer curso se podrá decir que es un globito pequeñito y conforme va siendo más y más y más grande y vas presionando más la médula, se le llama de diferentes formas. El nivel más grave, entre comillas, o el más alto se llama secuestro, que es cuando ya el líquido está presionando mucho, mucho la médula y a partir de ahí puede aparecer lo que yo llamo como, bueno, lo que se llama a nivel general como síndrome de cola de caballo o de caudaquina, que es cuando ya tienes incontinencia urinaria, cuando tienes las piernas, se podría decir, dormidas prácticamente en todo momento, que es un caso bastante más grave, pero de nuevo, que no cunda el pánico, que como pasaba con el cáncer, suele ser bastante poco frecuente. De hecho, se estima que 3 de cada 100 personas con hernia discal tienen síndrome de cola de caballo. Entonces no suele ser lo habitual, ni mucho menos. Bastante interesante lo que nos acaba de explicar. ¿Y qué cosa es lo que se conoce como radiculopatía? Radiculopatía normalmente se utiliza para cuando hay un nervio, que las cositas amarillas estas que tenemos por aquí son los nervios, cuando hay un nervio normalmente presionado, inflamado, apretado y que se ha producido cierto daño en el nervio, radiculopatía es cuando tienes como pérdida de la sensibilidad en el nervio. Es decir, si tú tienes la pierna
con sensación de adormecimiento, de hormigueos, de calambres, de corrientazos, eso se conoce como radiculopatía. Y luego la radiculopatía puede ser dolorosa o no dolorosa. Es decir, radiculopatía es simplemente daño en el nervio, por decirlo de algún modo. La radiculopatía dolorosa es cuando, además de todo eso, tienes dolor, y la no dolorosa es cuando tienes adormecimiento de las piernas, cuando tienes hormigueos, pero no te duele. O sea que puede darse el caso de que tú tengas el nervio tocado y que no te duela, que solamente tengas los síntomas de adormecimiento, hormigueos y demás. O sea, radiculopatía es daño en el nervio, por decirlo de algún modo. En algunos casos se ocurre este daño al nervio por esta etnia que tú estabas explicando, que muy bien explicaste, ¿verdad? O pudiera Sí, ser por otra razón también, ¿correcto? sí, hay diferentes razones. La hernia es la más típica, pero luego está, por ejemplo, lo que se conoce como espondilolistesis. Que espondilolistesis es si esto es un hueso de la espalda y otro hueso de la espalda, una vértebra, es cuando este hueso se desplaza o bien hacia adelante y se llama anterolistesis, o hacia detrás, en esta dirección que va mi mano, y se llama retrolistesis, hacia adelante o hacia detrás. Si es hacia detrás, como aquí detrás tenemos justamente la médula espinal con los diferentes nervios, si el hueso se mueve hacia detrás, puede empezar a, como si fuese mi mano, que no sé si lo veis, que está por Sí. aquí, Ujú. tocando y presionando los nervios. Y eso también puede generar pues diferentes tipos de síntomas, dolores o incluso daño en el nervio. Y al igual que comentamos con el caso de las hernias, hay diferentes grados de espondilolistesis. Lo mismo, espondilolistesis primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso. ¿Y en qué se basa esto? Principalmente en cuánto es el movimiento que tiene esa vértebra. Es decir, imaginémonos que mi mano es la vértebra y la espondilolistesis. Grado uno sería que se mueve un poquito, que es hacia adelante o hacia detrás. Grado 4, por ejemplo, que se podría decir el más alto, aunque algunos profesionales catalogan incluso grado 5, es cuando ya se puede mover como con mucha facilidad y puede generar problemas más serios. En casos de grado 4 o grado 5 inclusive, sí que se recomienda normalmente la operación de fijación de columna. A veces oímos también el término espondilosis. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Espondilolistesis, como hemos dicho, es que se mueva hacia adelante o hacia detrás el hueso como tal, y la espondilosis simplemente quiere decir cambios degenerativos dentro del disco. Es decir, como si este disco perdón, este hueso, esta vértebra, se estuviese desgastando. Es como, imaginémonos, hablando de la piel de la cara, como si a ti te sale una arruga aquí en la frente. ¿Por qué? Porque tu piel, entre comillas, se degenera. Es como si fuese una espondilosis de cara, para que nos entendamos. Aunque sé que cualquier médico dermatólogo me dirá, estás chalado, esto no No, existe. no, pero está Sí que no bien. existe, pero para que la gente nos entienda. La espondilosis es como una arruga que en vez de tenerla en la cara, o una degeneración que en vez de tenerla en la cara, pues la tengo en un hueso de la espalda, para No, que esto la está, gente más o menos se ubique. está muy bueno tu explicación porque a veces los términos en medicina son a veces parecidos en cómo se dicen, pero totalmente diferentes en la práctica o en lo que significan, como habías acabado de decir. Porque cualquiera que oye espondilosis, espondilolistesis, casi que están diciéndole lo mismo, pero son totalmente diferentes. Sí, de hecho hay mucha gente que incluso me pregunta, y esto me parece como algo que tenemos que empezar a transmitir, y por eso creo que es importante este tipo de podcast y comunicaciones de, oye Fer, a mí me duele la zona lumbar, es decir, me duele la espalda baja porque tengo una lumbalgia o porque tengo un lumbago, cuando realmente la palabra lumbago o lumbalgia quiere decir en sí mismo dolor e inflamación de la zona lumbar. Entonces, no es como una causa per se, sino que es un nombre. Es como decir, me duele el cuello porque tengo dolor cervical. Dolor cervical es el nombre del dolor de la zona donde a ti te duele, pero no es como la causa detonante de por qué te duele. No sé si me explico. No, perfecto. No, en medicina yo no estoy tan relacionado como tú con el tema de los dolores en la espalda, en la columna vertebral como tal, pero sí conozco mucho desde el punto de vista de terminología cuando te dicen síndromes, enfermedades, etcétera, y a veces se confunde mucho una cosa con la otra. Por ejemplo, está el Mm, síntoma, está el síndrome, está el signo y está la enfermedad como tal. Y yo he tenido casos, por ejemplo, familiares que han ido al médico mm, y le pregunto, ¿y qué te dijeron? No, tengo un síndrome tal. Y yo, pero un síndrome significa que puede ser muchas causas lo que te está ocurriendo. ¿Te dieron cuál causa posible podía ser? No, me dijeron que tenía síndrome tal. Entonces no te dieron un diagnóstico. mm, Es como decir, tengo un síndrome diarreico. Es decir, tengo diarrea. Ok, pero ¿cuál puede ser la causa? No, muchas veces no se sabe. A veces
Y esto es importante, a veces los doctores no saben las causas por alguna razón, están buscándola todavía o lo que sea, pero sí pueden tener una causa probable o un diagnóstico presuntivo, como se dice también. Pero bueno, es muy Mm. importante lo que estabas diciendo, que el dolor, ese es como decir, tengo solamente dolor, eso no me estás diciendo nada. Sí. Claro, al final es, o sea, la gente también tiene que entender esto, que hay que saber, o al menos tener la terminología, los conceptos básicos de lumbalgia es eso, dolor e inflamación en la zona lumbar, pero lumbalgia no es tengo un cáncer que me está provocando dolor en la zona lumbar, es decir, no es una causa per se, sino que es un nombre médico que se le pone, pero lo primero es eso de si tu médico te ha diagnosticado lumbalgia, no te ha diagnosticado nada, porque tú ya has ido al médico porque te dolía la espalda baja, es como eso tengo mareos y voy al médico, me diagnostica que tengo mareos. ¿Qué diagnóstico es ese? ¿De dónde vienen los mareos? ¿Por ¿No? qué tengo mareos? Y como mismo te pregunté anteriormente, yo he oído muchas personas decir, tengo una radiculopatía. Yo, "Oh, ok. Y tú acabas de explicar lo que es Mm. simplemente, no es un diagnóstico exacto de la causa ni nada. Claro, Entonces, aquí hablando de radiculopatía, lo que hemos comentado antes, puede ser que tu radiculopatía incluso pueda venir de un tumor benigno o maligno, es decir, de un cáncer o de un tumor o sea, que no es grave, que no es malo, pero que generalmente se tiene que extirpar, es decir, que te tienen que operar. Porque imagínate que tú tienes pues una masa, aquí, a ver, en este nervio, por ejemplo, en esta cosita amarilla que tenemos por aquí, tú tienes una masa que la está presionando, eso no se va a curar con ejercicio, eso no se va a curar con alimentación, eso generalmente hay que operar extirpar esa masa, como puede ser una operación de un cáncer que se extirpa el cáncer, aunque con un cáncer obviamente se puede ir reproduciendo, pero si es una masa es como si fuese, imagínate que tienes, no sé, te voy a poner un caso extremo, imagínate que yo meto el ratón del ordenador aquí y que está presionando de la médula. O quito el ratón, lo opero y saco el ratón, el mouse, o esto va a seguir presionado. Entonces, lo que tú decías, radiculopatía es el nombre que describe una serie de síntomas en concreto, pero no está hablando de cuál es el detonante de ese problema. ahorita habías mencionado que la nutrición y el ejercicio, pero yo sí tengo entendido, vamos a hablar de manera general, Mm. en frecuencia, ¿no? Que es muy frecuente que la obesidad esté relacionada con este tipo de dolores, ¿correcto? Con los dolores de columna principalmente y sobre todo con los de rodilla. Porque al final tenemos que entender que quieras o no, aunque haya gente que lo quiera ver de otra forma, cuando tú pues tienes un exceso de peso, hablando de obesidad, que ya es un exceso de peso mucho, mucho más grande que tiene que soportar tu cuerpo, al final es como, ¿qué te voy a decir? Como un puente de madera en el que tú pones encima un camión. El puente de madera puede soportarte a ti, Jan, o a mí en concreto, el peso que nosotros tenemos, pero si tú le pones un camión encima, seguramente se va a venir abajo. Para eso que necesitarás que las estructuras estén, o los cimientos estén más sólidos, sean más resistentes. Es decir, que en vez de un puente de madera, pues sea un puente de cemento hormigón o el material que se utilice. Que yo obviamente no he construido puentes, entonces no sé qué material utilizan los O profesionales. simplemente no le pongas el camión arriba. O no le pongas el camión arriba. En este El caso camión se traduciría pierde peso. generalmente sí, claro. Pierde peso y gana musculatura, porque no es solo cosa de voy perdiendo peso, sino que cuanto más sólida es la estructura del puente, es decir, cuanto más fuerte están nuestras rodillas, nuestra zona lumbar, nuestra espalda, más capaz es de soportar un camión o el peso que tengamos en este caso. Entonces es como bajar de peso y ganar musculatura, ganar fuerza, para que así consigamos el mejor resultado.